Buenos días, de Notidiario. Hola, ¿qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días, un saludo para ti, para todo tu auditorio allá en Hermosillo. Efectivamente, Luis, es la peor tragedia deportiva que se haya presentado en esta región en toda la historia de Agua Prieta, ¿eh? A ver, ¿de qué se trata? Frente a la peor tragedia deportiva, ¿estaban entonces el club este 4x4 fueron a la competencia? ¿De qué se trata? Se trata de una situación totalmente, vamos a decir, extraordinaria en este sentido. El Club 4x4 en realidad había convocado a un recorrido a sus miembros. Esto quiero decir, pues son aproximadamente unas 10 unidades únicamente, unidades probadas en este mismo terreno, unidades alteradas, unidades con características específicas para aguantar un recorrido para llevártela por en medio del lecho del río. Ese es, digamos, la costumbre, el gusto de esta gente, cruzar desde Cuquiarachi, que es un ejido muy, muy lejano, hacia Cabullona, pero por el lecho del río. Entonces, cuando sale este convoy convocado presente por estos 4x4, pues jamás se imaginaron que la gente que estaba descansando, que estaba pasando un domingo en toda esta zona de las márgenes del río Cabullona, pues se iba a ir pegando, se iba a ir juntando, anexando al contingente. Entonces tenemos unas declaraciones de los mismos testigos, de los mismos organizadores, que en cuanto llegó a su parte más larga la fila de vehículos, ellos contabilizaron incluso 60 carros que iban ya siguiéndolos, que iban detrás de ellos precisamente, y pues precisamente para no ocasionar un congestionamiento ni nada de eso, pues continuaron su recorrido. Los 4x4 que iban a la punta del contingente llegaron perfectamente bien a Cabullona, salieron de Cabullona, de la parte de las brechas, y llegaron hasta Agua Prieta. Fue hasta en la noche, ya tarde, cuando se dieron cuenta de que faltaban gentes, empezaron las llamadas, empezaron pues las suspicacias de qué había pasado. Nadie se imaginaba que precisamente los que se habían quedado atorados era en su mayoría, o los llevaron, para decir esto, la peor parte de esta tragedia, fue prácticamente una familia, la familia Martínez. Esta familia Martínez, desafortunadamente, el día de ayer se encontró al señor Armando Martínez Andrade, de 74 años, y a la señora Elena Tacho Ramírez, de 75. Estas dos personas estaban dentro de un pick-up verde. Ellos eran los patriarcas de la familia Martínez y encabezaban precisamente su propio contingente, que eran ellos un club privado, también de 4x4, llevaban camionetas logotipadas, algunas sí con características especiales, pero estas fueron precisamente las que se quedaron rezagadas y fueron llevadas por el río. De esta sola familia Martínez faltan todavía 6 personas que se encuentran desaparecidas. Ah, seis. Había dicho dos Carlos Arias. ¿Tú dices que seis? No, de hecho lo sabemos porque nosotros lo estuvimos buscando. Mira, déjame decirte una cosa, mi querido Luis Alberto Medina, tú sabes que en este sentido no es nada más la polémica por la polémica ni el decirlo por decirlo, pero el día de ayer el rescate, la búsqueda, los que metieron la mano para voltear las camionetas volcadas, revisarlas adentro llenas de arena, encontraron los primeros cuerpos, fue la sociedad civil. Ayer se organizaron cuadrillas de búsqueda, precisamente se pidieron voluntarios que tuvieran vehículos todoterreno, porque tuvimos que hacer un recorrido, Luis Alberto, de aproximadamente 1 hora y media por sitios donde ni siquiera existían los caminos para Inhóspitos, poder ¿no? llegar a un punto donde se pudiera rescatar las primeras personas. El día de ayer, por ejemplo, se hablaba de que habían rescatado a 20 personas. Nosotros en el primer viaje que se sacó de ahí de Cabullona salieron primero 32 y después el ejército volvimos a cargar un Hammer con otras 18. En realidad del área afectada se recogieron 50 víctimas, todas con crisis nerviosa, la mayoría, Luis Alberto, mujeres y niños chiquitos. Ajá. Entonces, esta situación se da precisamente pues es digamos una respuesta a esta falta de actividades recreativas, a esta falta de sitios a dónde ir. El excursionismo, pues es una tradición aquí en toda esta región de Sonora, y desafortunadamente, pues es una tradición que se sigue con niños pequeños, es una tradición donde los carros iban totalmente repletos de personas. Los testimonios que tenemos de los sobrevivientes nos hablan de que cuando ellos lograron salir del agua,
los carros ya se los llevaba el agua, ellos voltean a ver hacia el río y vieron a las familias que estaban siendo arrastradas, oyeron sus gritos desesperados, pero lo más triste es que vieron, hay una persona que incluso tengo su testimonio grabado, me dice que él vio a gente y sobre todo a una niña que ya iba siendo arrastrada por el agua. El día de ayer buscábamos a una niña pequeña de 3 años, que es una de las víctimas que se sabe precisamente por boca de su madre, que es una de las sobrevivientes rescatadas ayer, que se le soltó de la mano. Entonces, yo creo que va a ser una de las víctimas mortales más pequeñitas de esta tragedia, una chiquita de 3 años que ayer definitivamente no apareció. No aparece, eso, hay una niña de 3 años que iba adentro, es decir, en el carro, se salió del carro, ¿cómo es? Sí, su madre trataron de ponerse a salvo y pues tenía agarradas a ambas de las manos. Entonces hacía gritos desesperada en un estado totalmente de histeria, nos platicaba de que no pudo sostener a ambas niñas. Una se le soltó y desafortunadamente fue la que fue arrastrada por el río. A mí me tocó estar en la cuadrilla cuando encontramos un pantaloncito chiquito de niño. Dices otra cosa, Juan Carlos, dices primero, bueno, ¿qué otras características de los desaparecidos aparte de la niña? ¿Hay otros niños, personas mayores, jóvenes? Aquí lo más triste es que vamos a tener un velorio masivo de esta familia que te comento precisamente. Ellos les tocó estar en el peor lugar, en el peor momento, porque fueron arrastrados por la corriente en un recodo donde dicen que el agua pues subió bastante alto y están las pruebas, está que fue rebasado su lecho del río y ellos estaban precisamente en línea ahí en ese punto y fueron los que fueron arrastrados. Como te comento, ayer el hijo... ¿Pero qué hacían? Es decir, iban en caravana, me dices, estaban ya en la aventura, ya estaban andando y pasaron el río. ¿Cómo es que se da todo esto? O a la hora o el río se los llevó a ver. Recréame eso, por favor. En esta situación, esto ya ocurrió en la tarde-noche, o sea, estamos hablando de que ya era la parte final, por decirlo así, del recorrido. Ellos ya casi llegaban a su destino, unos ya habían incluso, como te comento, llegado e incluso ya se habían hasta ido de la zona. Ellos estaban allí porque desafortunadamente, como te digo, hubo automóviles que no tenían las características para este tipo de terreno y empezaron a quedarse varados. Porque para esto, déjame decirte que fue una situación pues tan trágica, que tuvieron un primer aviso, hubo una primer crecida. El río llevaba un nivel, cuando ellos salieron, a la mitad del recorrido o más, el río subió su nivel, entonces a ellos eso pues les dio las primeras indicios de que algo podría estar sucediendo, de que algo podría suceder. Pero siendo una región en Sonora donde no llueve continuamente y pues desafortunadamente hicieron confianza, continuaron el recorrido. Entonces, en ese momento, ya en la noche, ya después de haber llovido tan fuerte en Cananea y esa agua bajado de la sierra y recorrido tantos kilómetros, fue cuando llegó una crecida, lo que se conoce como inundaciones repentinas. Una pared de agua, pues yo creo que para haber sobrepasado el límite del margen, tuvo que haber sido por lo menos una pared de agua de 1 metro, 1,5 metros o más de alto. Imagínate en peso, imagínate en volumen, cuánta agua era. Y entonces estas personas estaban tratando de sacar un automóvil atorado, cuando desafortunadamente quedaron totalmente a merced de la corriente. Se los llevó el agua y pues no solo a ellos, a muchos más. ¿Pero estaban andando? ¿Estaban ya andando o estaban estacionados? Unos estaban detenidos precisamente tratando de sacar a un vehículo y otros todavía estaban en marcha. O sea, ellos continuaban con su movimiento. Los que iban en marcha lograron hacerse todavía a un lado, lograron esquivar un poco el agua. Los que estaban detenidos fueron presa fácil de la corriente. Es precisamente a esta familia a la que le pegó tan duro esta inundación, porque ellos estaban en grupo, ellos estaban juntos, y si nosotros vemos las fotografías de los automóviles siniestrados, podemos ver que por lo menos 6 de estos automóviles de los 11 que se habla que encontramos ayer son precisamente de esta misma familia. Y entonces, pues eso precisamente también nos da la pauta a que el sobreviviente, el hijo que estaba ayer con nosotros buscando tanto a sus padres, pues buscaba a sus padres, a sus hermanos, a sus sobrinos, a la novia de su sobrino. O sea,
te digo, de esa sola familia vamos a tener por lo menos 8 muertos y solo hemos encontrado 6. 8, sí, Perdón, solo hemos encontrado 2, que son los papás. Es decir, entonces, 2 a los papás, se van a sumar otros 6 más, bueno, de los 6 que no encontramos. ¿A los 6? Ahorita hay 6 encontrados muertos, ¿hay otros 6, dices? Yo creo que el número de víctimas mortales, tomando en cuenta los desaparecidos que tenemos nosotros registrados el día de ayer, en base a testimonios, ojo, nomás para esta fuente de información proviene de la familia, de este sobrino que dices, de este familiar. Exactamente, sí, proviene, él estuvo, como te que dice que son 6 más desaparecidos. Las organizamos nosotros, sí. Él nos dijo, porque desafortunadamente, pues todos somos vecinos, casi todo mundo se conoce en Agua Prieta, entonces este muchacho también es aficionado al 4x4. Sus amigos respondieron ayer voluntariamente al llamado que se hizo para salir a buscar más víctimas y pues él nos informaba, nos decía, es que falta mi sobrina, es que ese carro lo traía mi hermano, es que ese otro lo traía mi sobrina y su esposo, es que de aquel falta, así, o sea, él nos está diciendo exactamente quién viajaba en cada auto de todos los destrozados y nos iba diciendo quién venía viajando y quién faltaba. Desafortunadamente el día de ayer también eso se va a dar a conocer, yo creo que el día de hoy, la identidad de otra persona que fue encontrada sin vida, aparentemente es una chica de 17 años y creemos que precisamente parte de esta familia es la chica de 17 que faltaba. Entonces las víctimas...